En una mansión llena de historia y silencio, una fiel ama de llaves nota un extraño parpadeo de luces en la biblioteca. Movida por la curiosidad, descubre un compartimento secreto, y detrás de él, la voz débil de una anciana que suplica ayuda. La verdad es devastadora. La mujer fue encerrada por su propia nuera, que quería deshacerse de ella en secreto. Sin salida, la ama de llaves arriesga todo para exponer el crimen, desencadenando un giro que cambia el destino de la casa para siempre. La casona de los Alarcón, erigida en las laderas de la granja de San Ildefonso en el siglo XIX por un marqués bodeguero, guardaba la elegancia de tiempos pasados en cada detalle. Los techos ornamentados, los suelos de madera noble que crujían discretamente, las estanterías talladas por maestros artesanos castellanos, todo allí respiraba historia. Y nadie conocía aquella mansión como Zoraida Olmedo, el ama de llaves que había dedicado 19 años de su vida a aquella familia tradicional castellana. A sus 53 años, Zoraida poseía una intuición aguda y unos ojos atentos que no dejaban pasar nada. De origen humilde, nacida en un pueblo de Extremadura, se había ganado el respeto de los señores por su competencia y discreción. Aunque su condición de empleada nunca se olvidaba, principalmente por la actual señora, Marta Alarcón, Zoraida sentía un cariño especial por doña Eulalia, la matriarca de 84 años, madre de Eduardo Alarcón. Aquella tarde lluviosa de mayo, mientras organizaba libros en la imponente biblioteca, Zoraida notó algo extraño. Las luces de la antigua lámpara Art Deco parpadearon 3 veces seguidas, luego 2 y después 3 nuevamente. El patrón llamó su atención. No era la primera vez que ocurría. La noche anterior, alrededor de las 10, el mismo fenómeno había sucedido cuando pasaba por el pasillo. Otro problema en el cableado antiguo, y pensó inicialmente, la casa estaba repleta de ellos, con sus instalaciones que resistían valientemente el paso del tiempo. Pero al acercarse al interruptor, se dio cuenta de que estaba apagado. ¿Cómo podía la luz parpadear si el interruptor estaba en la posición de apagado? Intrigada, se aproximó a la pared donde se encontraba la inmensa estantería de libros raros. Tocó ligeramente las tallas de madera, sintiendo con sus dedos expertos cada curva del roble envejecido. Fue entonces cuando notó un leve desajuste en uno de los estantes. En casi 20 años trabajando allí, jamás había percibido aquella irregularidad. ¿Será posible?, murmuró para sí misma, mientras sus dedos presionaban delicadamente la talla que parecía fuera de lugar. Un suave clic resonó en la biblioteca vacía. La estantería se movió unos centímetros hacia un lado, revelando un pasadizo estrecho. El corazón de Zoraida se aceleró. Las historias sobre pasadizos secretos en casonas señoriales no eran infrecuentes, pero nunca había imaginado que la casona de los Alarcón escondiera uno. Con cautela, empujó la estantería un poco más. La abertura era suficiente para que una persona pasara. Al otro lado vislumbró un pasillo oscuro y estrecho. Dudó por un momento, pero su curiosidad pudo más. Sacó el móvil del bolsillo de su delantal y activó la linterna. El aire dentro del pasadizo estaba viciado, con olor a moho y abandono. Avanzó unos metros hasta encontrarse con una puerta de metal con un candado moderno, claramente reciente, que desentonaba con la construcción antigua. Se acercó y apoyó el oído en la superficie fría. Fue entonces cuando lo oyó. Débil, casi imperceptible, un sonido de golpes rítmicos. Después una voz frágil, temblorosa, pero que reconocería en cualquier lugar. ¿Hay alguien ahí? Por favor, agua. Zoraida sintió que se le helaba la sangre en las venas. Aquella voz era doña Eulalia, la misma señora que, según Marta, había sido ingresada en una clínica especializada en Cercedilla hacía casi un mes, debido a complicaciones de salud. Doña Eulalia. «Soy Zoraida. ¿Se encuentra usted bien?» «Zoraida». «Gracias a Dios. Ayúdame, hija mía. Llevo aquí días, sin mis medicinas, con poca agua». El ama de llaves no podía creer lo que oía. La matriarca de la familia Alarcón estaba allí, encerrada en una habitación secreta de su propia casa. ¿Cómo era posible? ¿Quién habría hecho tal cosa? «¡Aguante, doña Eulalia! Voy a sacarla de ahí».
Desesperada, Zoraida intentó forzar el candado en vano. Necesitaba herramientas, o mejor, la llave, y tenía que ser rápida. El estado de doña Eulalia parecía crítico por el tono de su voz. ¿Quién le ha hecho esto? Hubo una pausa angustiosa antes de la respuesta. Marta. Dijo que estaba estorbando, que la casa sería suya cuando Eduardo... Agua, por favor. La voz se debilitó. Zoraida sintió una mezcla de pavor e indignación. Marta, la nuera, había encerrado a su propia suegra en aquel lugar. ¿Pero por qué? Sin tiempo para procesar completamente la situación, Zoraida oyó pasos que se acercaban a la biblioteca. Rápidamente, se alejó de la puerta secreta, empujó la estantería de vuelta a su posición original y cogió un plumero, fingiendo limpiar los libros. Marta entró en la biblioteca con su habitual aire de superioridad. Alta, siempre impecablemente vestida y maquillada, era el opuesto de la sencillez de Zoraida. A sus 43 años, mantenía una belleza fría y calculada. ¿Todavía no has terminado aquí? Ya son más de las 5. Estoy casi acabando, señora Marta. Solo unos minutos más. Marta miró a su alrededor, como si buscara algo fuera de lugar. Estaban las luces parpadeando otra vez. Lo he visto desde el jardín. El corazón de Zoraida se aceleró, pero mantuvo una expresión neutra. Sí, señora. El cableado antiguo. Le pediré al señor Antonio que le eche un vistazo mañana. Marta fijó sus ojos en los de Zoraida, como si pudiera leer sus pensamientos. Pareces nerviosa, Zoraida. ¿Algún problema? No, señora. Solo cansada. Esta semana ha sido ajetreada con los preparativos para la cena del sábado. Marta continuó observándola durante unos segundos, hasta que su móvil sonó. Contestó rápidamente y se alejó hacia el pasillo. Zoraida aprovechó para respirar hondo, intentando organizar sus pensamientos. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? Eduardo estaba en Barcelona por negocios y no volvería hasta dentro de 2 días. Cuando Marta regresó, su expresión había cambiado. Una sonrisa tensa se formó en sus finos labios. Zoraida, he estado pensando, ¿cuánto tiempo llevas trabajando sin parar? ¿2 años sin vacaciones? Y casi 3, señora. Pero estoy bien, no se preocupe. No. Esto no puede continuar. Necesitas descansar. De hecho, exijo que te tomes vacaciones inmediatamente. A partir de mañana. Zoraida sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Pero, señora Marta, ¿y la cena del sábado? El señor Eduardo vuelve el viernes y... Puedo encargarme de todo. Ya he contratado a un equipo temporal. ¿Te mereces un descanso? El tono no admitía réplica. Zoraida entendió el mensaje. Marta la quería lejos de allí. Se habría dado cuenta de algo. Habría sospechado que Zoraida había descubierto su secreto. Es como usted prefiera. Puedo terminar la semana y... Mañana, Zoraida, sin discusión. Que antes de irte, déjame las llaves de la biblioteca. Voy a hacer una reorganización de los libros y no quiero que nadie entre aquí. En aquel momento, Zoraida tuvo la certeza. Marta sabía que había descubierto algo. Y ahora intentaba alejarla para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Qué planeaba hacer con doña Eulalia? Con el corazón apesadumbrado asintió sumisamente, pero mientras observaba a Marta salir de la biblioteca, una determinación creció en su interior. No abandonaría a doña Eulalia. De alguna manera, encontraría un modo de ayudarla, aunque eso significara enfrentarse a Marta Alarcón y a todas las consecuencias que vendrían. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La noche llegó lenta y angustiosa para Zoraida. Tumbada en su sencilla habitación en el área de servicio de la mansión, no conseguía pegar ojo. La imagen de la puerta cerrada y la voz débil de doña Eulalia, implorando agua, no se le iban de la mente. Miró el reloj. Las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio. Se levantó decidida. No podía esperar al amanecer. Si Marta pretendía despedirla a la mañana siguiente, esta sería su última oportunidad de ayudar a la matriarca de los Alarcón. Con pasos silenciosos, Zoraida atravesó el pasillo que llevaba al ala principal de la mansión. Conocía cada tabla que crujía, cada rincón oscuro de aquella casona. Llevaba solo un camisón sencillo cubierto por una bata de algodón y calzaba unas zapatillas
que amortiguaban sus pasos. Al pasar por la suite principal, notó que la puerta estaba entreabierta. Marta dormía profundamente, gracias a las pastillas que tomaba cada noche para mantener la belleza del sueño, como solía decir. Zoraida continuó su camino hasta la biblioteca, agradeciendo mentalmente que Marta no hubiera cambiado la cerradura todavía. La llave de repuesto que guardaba secretamente en su cuarto encajó perfectamente en la puerta de la biblioteca. Al entrar, el ama de llaves encendió solo la pequeña lámpara sobre el escritorio antiguo, creando un círculo de luz tenue que apenas iluminaba el ambiente. Se dirigió directamente a la estantería que escondía el pasadizo secreto. El mecanismo cedió fácilmente a su toque, como si la estantería quisiera revelar el secreto que guardaba. Con la linterna del móvil iluminando el camino, Zoraida recorrió el pasillo estrecho hasta la puerta de metal. El candado seguía allí infranqueable. «¿Doña Eulalia? ¿Está usted despierta?», susurró pegando el oído a la puerta. Un gemido débil respondió desde el otro lado. «Zoraida, ¿eres tú?». «Soy yo, doña Eulalia. He venido a ayudarla». «Gracias a Dios, hija mía. Pensé que nadie vendría». La voz de la anciana era aún más débil que antes. El tiempo se estaba agotando. «Doña Eulalia, ¿sabe usted dónde está la llave de este candado?». «Marta». «La cuarta. En su habitación. En un joyero azul». Zoraida sintió un nudo en el estómago. Tendría que volver a la habitación de Marta y buscar la llave mientras la señora dormía. El riesgo era enorme, pero no había alternativa. «Voy a buscar la llave, doña Eulalia. ¿Aguanta un poco más? Le prometo que volveré pronto». «Zoraida, cuidado. Ella tiene». «Un enfermero, contratado, Rafael». El ama de llaves se estremeció. Rafael Méndez, el supuesto asistente personal, que Marta había contratado hacía unas semanas. Un hombre alto, de apariencia seria y pocas palabras, a quien Zoraida raramente veía por la casa, pero que Marta afirmaba ser indispensable para sus proyectos sociales. «¿Dónde se queda él, doña Eulalia?» «En la habitación de invitados. Del pasillo este. Trae comida. A veces, pero poca». Zoraida apretó los puños con rabia. Entonces Rafael era cómplice de Marta en aquella situación absurda. «Vuelvo enseguida, doña Eulalia». «Esté tranquila». Con el corazón a 1000 por hora, Zoraida regresó por el pasillo secreto, cerró cuidadosamente el pasadizo y salió de la biblioteca. El pasillo principal estaba oscuro y silencioso. Se detuvo un momento, aguzando el oído para cualquier sonido fuera de lo normal, pero solo el tic-tac del antiguo reloj de carrillón rompía el silencio. Se acercó con cautela a la habitación de Marta. La puerta seguía entreabierta. Desde dentro podía oír la respiración pesada de la señora. Empujó la puerta lentamente, rezando para que no crujiera. La lujosa habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz débil que entraba por la ventana entreabierta. Zoraida conocía bien aquel ambiente: la cama king size, la mesita de noche de mármol, el inmenso vestidor y el tocador antiguo que había pertenecido a la abuela de Eduardo. Era en ese tocador donde Marta guardaba sus joyas. Con pasos cautelosos, Zoraida se acercó al tocador. En el cajón superior encontró varios joyeros, pero ninguno azul. Su corazón se aceleró cuando Marta se movió en la cama, mascullando algo incomprensible. Se quedó inmóvil durante unos segundos hasta asegurarse de que la señora seguía durmiendo. Continuó su búsqueda silenciosa, abriendo uno a uno los cajones inferiores. En el último, escondido bajo pañuelos de seda, encontró un pequeño joyero azul turquesa. Al abrirlo vio no solo una, sino varias llaves pequeñas, todas similares. ¿Cuál de ellas?, pensó angustiada. No había tiempo para probar cada una. Decidió llevarse la caja entera y devolverla después. Cuando estaba a punto de cerrar el cajón, oyó un ruido proveniente del pasillo. Pasos. Alguien se acercaba. Rápidamente, cerró el cajón y se deslizó detrás de la puerta, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron exactamente frente a la habitación de Marta. Zoraida podía ver, por la rendija de la puerta, la silueta de Rafael. El hombre permaneció inmóvil unos instantes, como si escuchara, y luego continuó su camino. Solo cuando los pasos desaparecieron por completo al final del pasillo,
Zoraida se permitió respirar de nuevo. Estaba claro que Rafael hacía rondas nocturnas. Tendría que ser aún más cuidadosa. Salió de la habitación de Marta con la caja de llaves escondida en el bolsillo de la bata. El camino de vuelta a la biblioteca pareció interminable. Cada sombra, cada pequeño ruido amplificaba su ansiedad. Finalmente, alcanzó la puerta de la biblioteca y entró cerrando con llave por dentro. Sin perder tiempo, activó de nuevo el mecanismo de la estantería y regresó al pasadizo secreto. El aire allí dentro parecía aún más pesado y sofocante. Cuando llegó a la puerta de metal, llamó suavemente. «¿Doña Eulalia? He traído las llaves». No hubo respuesta del otro lado. Zoraida sintió que el pánico crecía. «¿Doña Eulalia? ¿Me está escuchando?» Después de lo que pareció una eternidad, la voz débil respondió: «Estoy aquí, débil». Con las manos temblorosas, Zoraida comenzó a probar las llaves en el candado. La tercera encajó perfectamente y el candado se abrió con un clic. Lo quitó y empujó la pesada puerta. El olor que salió del interior de la habitación era de humedad, moho y abandono. Apuntó la linterna del móvil y lo que vio le partió el corazón. Un espacio pequeño y sin ventanas, con solo un colchón fino en el suelo, un cubo en un rincón y algunas botellas de agua vacías esparcidas. Y allí, tumbada en el colchón, estaba doña Eulalia Alarcón, la elegante señora que un día había reinado sobre aquella mansión. Su frágil cuerpo parecía aún más pequeño, perdido en un camisón de franela arrugado. Su pelo blanco, antes siempre perfectamente recogido en un moño, estaba desgreñado. El rostro, marcado por profundas ojeras, estaba pálido y abatido. «Dios mío santo», se susurró Zoraida, arrodillándose junto a la anciana. «¿Qué le han hecho?» Doña Eulalia alzó una mano temblorosa y agarró el brazo de Zoraida. «Marta», me dijo que estaba estorbando, que la casa sería suya cuando Eduardo se cansara de mí, que me declararían incapaz. «Voy a sacarla de aquí ahora mismo», dijo Zoraida, decidida. Intentó ayudar a doña Eulalia a levantarse, pero la anciana estaba demasiado débil para sostenerse. Zoraida se dio cuenta de que necesitaría ayuda para sacarla de allí. «Doña Eulalia, voy a buscarle agua y comida. Y después voy a llamar a su hijo Eduardo. Él tiene que saber lo que está pasando». «No», Rafael va a interceptar cualquier llamada. «Tiene razón», asintió Zoraida. «Pero tengo que pensar en algo. La señora Marta quiere despedirme mañana». Doña Eulalia apretó la mano de Zoraida con una fuerza sorprendente. «Mi hijo está en Barcelona. Hotel Arts, suite presidencial». Zoraida asintió. Conocía bien las costumbres del señor. Siempre que iba a Barcelona se alojaba en el mismo hotel. «Me las arreglaré para hablar con él. Usted se pondrá bien». «Se lo prometo». Se levantó decidida. Sabía lo que tenía que hacer. Primero, cuidaría de doña Eulalia esa noche, llevándole agua, comida y medicamentos. Después encontraría una forma de contactar a Eduardo sin que Marta o Rafael lo descubrieran. Lo que Zoraida no sabía era que, mientras elaboraba su plan, Rafael Méndez, parado silenciosamente en el pasillo de la biblioteca, oía el leve ruido de sus movimientos al otro lado de la estantería, y que en ese exacto momento enviaba un mensaje a Marta. «Tenemos un problema. La empleada lo ha descubierto». El amanecer llegó demasiado rápido. Zoraida había conseguido llevar agua, unas galletas y una manta a doña Eulalia durante la madrugada. También había encontrado los medicamentos de la anciana en el cajón del despacho de Marta y se los había llevado a escondidas. Pero sabía que las medidas paliativas no resolverían el problema. Necesitaba sacar a la señora de aquel lugar inmediatamente. A las 6 de la mañana, preparó el desayuno en la cocina como siempre hacía. Sus movimientos eran mecánicos, pero su mente trabajaba frenéticamente. Estaba segura de que Marta mantendría la decisión de despedirla ese día y su tiempo en la mansión se estaba agotando. «Buenos días, Zoraida». La voz fría de Marta la sorprendió. Era inusual que la señora estuviera levantada tan temprano. Vestida con una bata de seda roja y con el rostro perfectamente maquillado, parecía lista para una sesión de fotos, no para un desayuno en casa.
Buenos días, señora Marta. Se ha levantado usted temprano hoy. Tengo mucho que resolver, incluidos tus trámites de salida. ¿Ya has hecho las maletas? Zoraida mantuvo una expresión neutra, aunque sentía un nudo en el estómago. Todavía no, señora. Pensé que podría terminar el día de hoy normalmente. Marta sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No será necesario. Rafael puede asumir tus funciones hasta que llegue la sustituta. Te quiero fuera de aquí antes del mediodía. Zoraida asintió sumisamente, mientras servía el café a Marta. Al poner la taza en la mesa, notó que las manos de la señora temblaban ligeramente. Marta también estaba nerviosa, a pesar de su apariencia controlada. Ya he llamado a un taxi para ti. Llegará a las 11. El finiquito se depositará en tu cuenta en unos días en cuanto mi gestor organice las cantidades. Sí, señora. Rafael entró en la cocina en ese momento. Alto y corpulento, con sus casi 40 años, tenía una mirada penetrante que siempre incomodaba a Zoraida. Buenos días, señora Marta. Buenos días, Zoraida. Rafael, buenos días. Ya le he informado a Zoraida de que deja la casa hoy. ¿Podrías acompañarla a su habitación y ayudarla con las maletas? Estoy segura de que tiene muchas cosas acumuladas después de tantos años. El mensaje era claro. Rafael estaría vigilando cada movimiento de Zoraida hasta su salida. No tendría oportunidad de volver a la biblioteca ni de hacer ninguna llamada sin supervisión. Será un placer, señora Marta. ¿Puedo acompañarte ahora mismo, Zoraida? Con el corazón apesadumbrado, el ama de llaves siguió a Rafael hasta su pequeña habitación en la parte trasera de la mansión. Necesitaba pensar rápido. Su única oportunidad sería durante el trayecto a la estación de autobuses de Segovia, cuando estuviera lejos de los ojos vigilantes de Rafael. En la habitación, comenzó a guardar su ropa en la maleta gastada que había traído casi 20 años atrás. Cuando llegó a la casona de los Alarcón, Rafael permaneció en la puerta, observando cada movimiento. «Llevas mucho tiempo trabajando aquí, ¿verdad?», preguntó él en tono casual. 19 años. Debe ser difícil dejar un lugar donde has pasado tanto tiempo. Zoraida lo miró directamente a los ojos. Algunas cosas son más difíciles de dejar atrás que otras. Algo en la mirada de Rafael cambió. Por un instante, Zoraida creyó ver una sombra de duda, quizás incluso de culpa. «Sé que no es asunto mío», continuó ella arriesgándose, «pero la señora Eulalia ¿está realmente bien en la clínica?». Rafael se tensó visiblemente. ¿Por qué la pregunta? La preocupación. Cuidé de ella durante muchos años. A las que fiasas. Amanda sin más la señora Marta. Asegura que está recibiendo los mejores cuidados. Zoraida solo asintió, volviendo su atención a la maleta. Sabía que había tocado un punto sensible. Rafael no parecía completamente cómodo con la situación, lo que podría serle útil. A las 10:30, Zoraida estaba con sus maletas listas en el salón. Una vida entera reducida a 2 maletas y un bolso. Marta le entregó un sobre. «Tu último pago en efectivo. El resto será depositado. Y una carta de recomendación, por si la necesitas». Zoraida cogió el sobre sin decir nada. Miró a su alrededor, a la mansión que conocía tan bien, sintiendo como si abandonara no solo un trabajo, sino una parte de sí misma. «Ha llegado el taxi», anunció Rafael mirando por la ventana. Marta sonrió fríamente. «Adiós, Zoraida. Agradezco tus servicios todos estos años». El ama de llaves hizo una pequeña inclinación de cabeza. «Adiós, señora Marta. Espero que cuide bien de esta casa. Y de todos los que viven en ella». Por un instante, los ojos de las dos mujeres se encontraron en un duelo silencioso. Marta fue la primera en desviar la mirada. «Rafael, ayúdala con las maletas». En el trayecto hasta la puerta, Zoraida tomó una decisión. No podía simplemente marcharse. Mientras Rafael metía sus maletas en el maletero del taxi, ella se le acercó y le susurró. «Sé lo que le están haciendo a doña Eulalia. Esto no está bien, Rafael». El hombre se quedó helado por un segundo. Luego se volvió hacia ella con una expresión dura. «No sé de qué estás hablando. Sube al taxi, Zoraida. Necesita atención médica. Está muy débil. Sube al taxi, ahora». Zoraida obedeció, pero antes de cerrar la puerta lo miró a los ojos. «Sabes que esto está mal». «Sí, ella».
Si le pasa algo, tú también serás responsable. La puerta del taxi se cerró y el vehículo comenzó a alejarse de la mansión. Por el retrovisor, Zoraida vio a Rafael parado en la puerta, observando cómo el coche se distanciaba. «¿A dónde, señora?», preguntó el taxista. Zoraida dudó. Su plan inicial era ir a la estación de autobuses, pero ahora pensaba en otra alternativa. «¿Conoce usted el Parador de la Granja?». «Claro, señora. Uno de los lugares más emblemáticos de la zona». «¿Puede llevarme allí, por favor?». El Parador de la Granja, un antiguo palacio real transformado en hotel, estaba a menos de 20 minutos de la mansión. Zoraida sabía que desde allí podría hacer una llamada segura a Barcelona, a Eduardo Alarcón. Durante el trayecto, observó por la ventana las calles empedradas y las casas históricas de la granja. El pueblo, enclavado en las montañas de la Sierra de Guadarrama, normalmente le transmitía una sensación de paz. Pero no aquel día. Su mente estaba ocupada formulando lo que le diría a Eduardo. El taxi se detuvo en la majestuosa entrada del parador. Zoraida pagó la carrera. Dejó sus maletas en recepción y se dirigió al vestíbulo principal. Buscó un teléfono público, pero no encontró. Los tiempos habían cambiado. Tendría que usar un teléfono del hotel. En la recepción, una joven recepcionista sonrió cordialmente. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?». «Necesito hacer una llamada de larga distancia urgente. ¿Es posible usar un teléfono del hotel?». «¿Puedo pagar la llamada?». «Claro, señora. Puede usar el teléfono de aquí del mostrador». Zoraida agradeció y marcó el número del Hotel Arts en Barcelona. Tras unos minutos explicando la urgencia de la situación, consiguió que la transfirieran a la suite de Eduardo Alarcón. La voz familiar del señor respondió después de 3 tonos. «Dígame». «Señor Eduardo». «Soy Zoraida». «¿Zoraida? ¿Ha ocurrido algo en la mansión?». Respiró hondo. «Era ahora o nunca. Señor Eduardo, necesito hablarle de su madre». «¿Mi madre? ¿Qué pasa con ella?». «Ha ocurrido algo en la clínica». «No está en ninguna clínica, señor Eduardo». Hubo un momento de silencio tenso al otro lado de la línea. «¿Cómo que no?». «Marta me dijo que mamá ingresó hace casi un mes por una neumonía». «Su madre está en la mansión, señor, escondida en una habitación secreta detrás de la biblioteca, encerrada allí. La encontré anoche». La respiración de Eduardo se hizo audible a través del teléfono. «Zoraida, ¿estás segura de esto?». «Absolutamente, señor. Hablé con ella. Está muy débil. Necesita atención médica urgente. La señora Marta me ha despedido hoy, cuando se ha dado cuenta de que lo había descubierto». Otro momento de silencio, seguido por sonidos de movimiento. «Vuelvo a Segovia ahora mismo. Cogeré el primer vuelo». «¿Dónde estás?». «En el Parador de la Granja». «Quédate ahí. Llegaré lo más rápido posible. No intentes volver a la mansión sola, ¿entendido? Podría ser peligroso». «Sí, señor». «Pero su madre». «Voy a llamar a la policía de Segovia ahora mismo. Tienen que verificar esto inmediatamente». Zoraida sintió un nudo en la garganta. «Señor Eduardo, hay otra cosa. La señora Marta ha contratado a un hombre, Rafael. La está ayudando a mantener a su madre encerrada. Tenga cuidado». «Dios mío». La voz de Eduardo falló. «¿Cómo ha podido? ¿Cómo no me di cuenta? Usted estaba siempre de viaje». Ella lo planeó todo al detalle. «Zoraida, has salvado a mi madre. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Quédate en el hotel, voy para allá». La llamada terminó. Zoraida devolvió el teléfono a la recepcionista, agradeciéndole. Se había quitado un peso enorme de encima, pero la preocupación persistía. Sabía que Marta no entregaría a doña Eulalia fácilmente cuando llegara la policía, y Rafael podría ser peligroso si se veía acorralado. Se sentó en un sillón en el vestíbulo del hotel, intentando calmar sus pensamientos. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora, todo estaba en manos de las autoridades y en manos de Eduardo Alarcón. Lo que Zoraida no sabía era que en ese exacto momento Marta recibía una llamada en su móvil. Una llamada de un contacto en la compañía telefónica, informándole de una llamada de larga distancia hecha desde el Parador de la Granja a Barcelona, al hotel donde se hospedaba Eduardo. Palideciendo, Marta se volvió hacia Rafael, que acababa de entrar en su despacho. «Ha llamado a Eduardo».
Tenemos que actuar ya. El comisario Pablo Ramírez escuchó atentamente la llamada de Eduardo Alarcón. En sus 25 años sirviendo en la Policía Nacional de Segovia, ya había visto de todo, pero la acusación de que una anciana estaba siendo retenida en contra de su voluntad dentro de su propia casa, por su propia nuera, era algo inusual incluso para sus estándares. Señor Alarcón, entiendo su preocupación, pero debemos proceder dentro de la ley. No puedo simplemente irrumpir en una propiedad privada basándome solo en una denuncia por teléfono. Comisario, estamos hablando de mi madre, una señora de 84 años que podría estar en riesgo de muerte en este momento. Comprendo. Enviaré a 2 agentes para verificar la situación. Pueden solicitar una visita para comprobar el bienestar de su madre. Si hay alguna resistencia, entonces sí tendremos motivos para acciones más enérgicas. Eduardo aceptó a regañadientes, pero insistió en que los policías fueran de inmediato. Mientras tanto, él ya estaba de camino al aeropuerto de El Prat para coger el primer vuelo a Madrid. En la mansión de los Alarcón, Marta caminaba de un lado a otro en el despacho, el rostro contraído en una expresión de furia y desesperación. Lo ha arruinado todo. Años planeando cada detalle, y esa empleaducha entrometida lo ha destruido todo en un día. Rafael permanecía callado, apoyado en la pared. Su rostro normalmente impasible mostraba signos de preocupación. ¿Qué vamos a hacer, Marta? Si viene la policía, no tienen nada contra nosotros. Encontrarán una casa normal, sin ninguna anciana escondida en ningún sitio. Rafael abrió los ojos de par en par. ¿Qué estás sugiriendo? Marta dejó de caminar y lo miró fijamente. Tenemos que mover a doña Eulalia. Ahora. ¿Moverla a dónde? Apenas puede caminar. A la clínica de Cercedilla, donde supuestamente ya debería estar. Tengo contactos allí. Registrarán su entrada como si hubiera sido hace semanas. ¿Y cómo explicaremos su estado? Está deshidratada, débil. Diremos que ha tenido una recaída reciente. Que la neumonía ha empeorado. Rafael negó con la cabeza, visiblemente incómodo. Esto es una locura, Marta. Nos estamos metiendo demasiado hondo. Ya estás metido hasta el cuello, Rafael. Si yo caigo, tú caes conmigo. ¿O has olvidado quién pagó tus deudas de juego? ¿Quién te sacó de ese agujero? El hombre bajó la cabeza, derrotado. Marta se acercó y le tocó el rostro con falsa ternura. Ambos sabemos que no tienes elección. Ahora ve a buscar a la vieja. Vamos a meterla en el coche y a llevarla a Cercedilla antes de que llegue la policía o Eduardo. Rafael asintió a regañadientes y salió del despacho en dirección a la biblioteca. Marta cogió el teléfono e hizo una llamada rápida a la Clínica Santa Clara en Cercedilla, hablando con el director administrativo, un antiguo amigo que le debía favores. En menos de 5 minutos todo estaba arreglado. Doña Eulalia sería registrada como paciente ingresada hacía 3 semanas, con un cuadro de neumonía complicado por su avanzada edad. Marta sonrió satisfecha al colgar el teléfono. Su mente calculadora ya elaboraba la historia que le contaría a Eduardo. Lo difícil que había sido ver a su suegra empeorando en la clínica, cómo los médicos le habían aconsejado no perturbarlo durante su importante viaje de negocios, con noticias que solo lo preocuparían sin poder hacer nada a distancia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el regreso de Rafael, que entró en el despacho con una expresión alarmada. No está. El compartimento secreto está vacío. Marta sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Cómo que no está? ¿Dónde podría estar? No lo sé. La puerta estaba abierta, el candado quitado. Simplemente ya no está. Esa maldita empleada. Debió de sacar a la vieja antes de irse. Imposible. La acompañé todo el tiempo hasta el taxi. No habría tenido cómo transportar a doña Eulalia. La señora apenas puede mantenerse en pie. Marta comenzó a caminar en círculos de nuevo, su cerebro trabajando frenéticamente. Alguien más debe saber sobre el compartimento. Alguien ayudó a Zoraida. En ese momento, sonó el timbre de la mansión. Rafael y Marta intercambiaron miradas aprensivas. «Ve a ver quién es», ordenó ella. «Y recuerda, doña Eulalia está en la clínica desde hace 3 semanas. Tú eres solo el asistente personal
que me ayuda con mis proyectos sociales. Rafael se ajustó la corbata y se dirigió a la puerta principal. Al abrirla, encontró a dos hombres de paisano con expresiones serias. «Buenas tardes. ¿Podemos ayudarles?» Buenas tardes. Soy el inspector Martínez y este es el agente Sosa de la Policía Nacional. Nos gustaría hablar con la señora Marta Alarcón. Rafael mantuvo la compostura. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Es un asunto particular. Preferimos hablar directamente con ella. Claro, entren, por favor. Voy a llamarla. Los policías fueron conducidos al salón, mientras Rafael fue a informar a Marta. Ella respiró hondo. Se ajustó su elegante vestido y preparó su mejor sonrisa antes de entrar en la sala. Buenas tardes, señores. ¿En qué puedo ayudarles? El inspector Martínez se presentó de nuevo. Señora Alarcón, hemos recibido una denuncia referente a su suegra, doña Eulalia Alarcón. Marta adoptó una expresión de preocupación. Mi suegra está ingresada en una clínica en Cercedilla desde hace unas semanas. ¿Le ha pasado algo? ¿Tendría usted cómo comprobar ese ingreso? ¿Un informe médico, tal vez? Claro, puedo llamar a la clínica ahora mismo, pero ¿puedo saber qué está pasando? Estoy empezando a preocuparme. El inspector intercambió miradas con su colega antes de continuar. Señora Alarcón, hemos recibido una denuncia de que doña Eulalia estaría siendo retenida contra su voluntad en esta casa, en condiciones precarias. A Marta se le escapó una risa nerviosa. Eso es absurdo. ¿Quién haría una acusación así? La denuncia partió del hijo de la señora Eulalia, Eduardo Alarcón, basándose en información proporcionada por una ex empleada de esta casa. La sonrisa de Marta desapareció. Zoraida, claro, trabajó aquí durante muchos años, pero lamentablemente tuvo que ser despedida hoy mismo. Estaba mostrando signos de confusión mental, inventando historias. Me preocupaba su salud mental, para ser sincera. Los policías permanecieron impasibles. Señora Alarcón, nos gustaría inspeccionar las dependencias de la casa, si no le importa. ¿Con qué base? No tienen una orden judicial, ¿verdad? En realidad, estamos aquí para verificar el bienestar de una anciana basándonos en una denuncia. Si la señora no tiene nada que ocultar, no veo motivo para impedir nuestra inspección. Marta se sintió acorralada. Negar la entrada a los policías solo aumentaría las sospechas. Está bien, Rafael puede acompañarlos. Yo voy a llamar a la clínica para aclarar esta situación ridícula. Mientras los policías iniciaban la inspección de la casa, acompañados por Rafael, Marta se retiró al despacho. Con las manos temblorosas marcó el número de la clínica. Doctor Méndez, soy yo. Los policías están aquí. ¿Sí? Ahora mismo. Necesito que confirme que mi suegra está ingresada ahí desde... No, espere. Ya no están aquí en este momento. Escuche, ha habido una complicación. Mi suegra ha desaparecido del escondite. No estoy bromeando. Simplemente ha desaparecido. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Marta colgó apresuradamente. Adelante. Rafael abrió la puerta con una expresión derrotada. Marta, ¿quieren ver la biblioteca? Su corazón se disparó. La biblioteca era donde todo comenzaba. La estantería, el pasadizo secreto, el compartimento donde doña Eulalia había estado hasta hacía poco. Diles que la biblioteca está cerrada por reformas. Ya se lo he dicho. Han insistido. En ese momento el inspector Martínez apareció detrás de Rafael. Señora Alarcón, necesitamos inspeccionar todas las estancias de la casa, incluida la biblioteca. Sin alternativa, Marta asintió. Los tres caminaron en silencio hasta la imponente puerta de madera maciza de la biblioteca. Con una sensación de inevitabilidad, Marta giró la llave en la cerradura y abrió la puerta. La biblioteca estaba exactamente como siempre había estado, o casi. Los libros organizados en las estanterías, el escritorio antiguo en el centro, las pesadas cortinas filtrando la luz del sol. Nada parecía fuera de lugar, excepto por un detalle. Sentada en un sillón de cuero junto a la ventana, con un libro abierto en el regazo y un chal sobre los hombros, estaba doña Eulalia Alarcón. A su lado, de pie, con una bandeja que contenía té y galletas, estaba Antonio,
el jardinero que trabajaba en la mansión desde hacía más de 30 años. Marta, querida, qué bien que has venido. Antonio me estaba contando sobre las nuevas rosas que ha plantado en el jardín oeste. Quedarán preciosas en primavera. La voz de doña Eulalia, aunque débil, tenía un tono de serena dignidad. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una mezcla de desafío y triunfo al mirar a su nuera. Marta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había salido doña Eulalia del compartimento secreto? ¿Cómo estaba allí, en la biblioteca, como si nada hubiera pasado? El inspector Martínez se acercó a la anciana con respeto. «¿Doña Eulalia Alarcón? Soy el inspector Martínez de la Policía Nacional. ¿Se encuentra usted bien?» «Ahora sí, mi joven. Gracias a Zoraida y a Antonio. Ellos me han salvado». Las miradas de los policías se volvieron hacia Marta, que permanecía paralizada en la puerta. Rafael, a su lado, parecía igualmente atónito. «Señora Marta Alarcón», dijo formalmente el inspector, «¿tiene usted algo que decir sobre lo que está sucediendo aquí?» Antes de que Marta pudiera responder, la voz de doña Eulalia sonó de nuevo, con una fuerza sorprendente para alguien tan fragilizado. «Ella y este hombre me mantuvieron encerrada en un compartimento secreto detrás de esta estantería durante casi un mes, sin luz adecuada, con poca agua y comida, todo para que yo desapareciera, para que pudieran declarar mi incapacidad y asumir el control de los bienes de la familia». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Marta abrió la boca, la cerró de nuevo, incapaz de formular una defensa. «Esto es una locura. Está delirando. Vean su estado. Está claramente confusa». «No estoy confusa, Marta», replicó doña Eulalia con firmeza. «Recuerdo perfectamente cada día de aquel infierno, cada mentira que le contaste a mi hijo, cada vez que tú o ese hombre veníais a darme el mínimo de agua y comida, solo para mantenerme viva, pero demasiado débil para resistir». El inspector Martínez se volvió hacia su colega. «Agente Sosa, creo que tenemos motivos suficientes para llevar a la señora Marta Alarcón y al señor Rafael a la comisaría para tomarles declaración formal». Marta retrocedió un paso, el pánico apoderándose de su rostro. «No pueden hacer eso. No tienen pruebas. Es su palabra contra la mía. De hecho», dijo Antonio, el viejo jardinero, hablando por primera vez, «sí que tenemos pruebas». De su bolsillo sacó una pequeña grabadora. «Zoraida me pidió que instalara esto en el compartimento secreto anoche, después de que encontrara a doña Eulalia. Está todo grabado aquí. Cada visita, cada amenaza, cada confesión». Los ojos de Marta y Rafael se abrieron de par en par, conmocionados. El inspector Martínez esbozó una leve sonrisa de aprobación. «Eso facilitará mucho nuestro trabajo. Agente Sosa, por favor, conduzca a los sospechosos al coche patrulla». Mientras Marta y Rafael eran escoltados fuera de la biblioteca, doña Eulalia se inclinó ligeramente hacia adelante en el sillón. «Inspector, antes de que se lleve a mi nuera, me gustaría decirle una cosa». El policía asintió, y la anciana miró a Marta a los ojos. «Nunca entendiste lo que realmente importa, Marta. Nunca fue sobre el dinero o el poder. Era sobre la familia, sobre la lealtad, algo que Zoraida y Antonio, a quienes siempre trataste como invisibles, tienen de sobra. Ellos son más mi familia de lo que tú jamás has sido». Marta no respondió. Con los labios apretados en una fina línea de odio, se dejó conducir fuera de la mansión, acompañada por Rafael. Cuando finalmente se quedaron a solas en la biblioteca, doña Eulalia dejó escapar un profundo suspiro, como si hubiera contenido la respiración durante semanas. «Antonio, ¿cómo podré agradeceros a ti y a Zoraida?» El jardinero, un señor de casi 70 años, con la piel curtida por el sol y las manos callosas por el trabajo, sonrió amablemente. «No hay nada que agradecer, doña Eulalia. Usted siempre ha sido buena con todos nosotros. Era lo mínimo que podíamos hacer». «¿Cómo consiguió Zoraida encontrarte a tiempo?» «Me llamó desde el parador de la granja, justo después de hablar con el señor Eduardo. Sabía que yo tenía la llave de la entrada trasera, que ni la señora Marta conoce. Vinimos por el pasadizo del jardín, mientras la señora Marta estaba ocupada en el despacho». Doña Eulalia sonrió, sintiendo una oleada de gratitud y alivio. «Mi Eduardo,
¿Está volviendo? Sí, señora. Debe de estar a punto de llegar. Zoraida lo está esperando en el hotel. La anciana se recostó en el sillón, exhausta pero serena. Por primera vez en semanas se sentía segura. La justicia había prevalecido. Y todo gracias al coraje y la lealtad de un ama de llaves que muchos considerarían solo una empleada más. Antonio, cuando llegue mi hijo, dile que quiero a Zoraida de vuelta. No como ama de llaves, sino como compañera. Se merece mucho más de lo que le hemos dado todos estos años. El jardinero asintió con una sonrisa de aprobación. Estoy seguro de que el señor Eduardo estará de acuerdo, doña Eulalia. Ahora descanse un poco. Ha tenido días difíciles. Mientras doña Eulalia cerraba los ojos, sintiendo el calor del sol que entraba por la ventana de la biblioteca, el sonido de un coche acercándose rápidamente anunciaba la llegada de Eduardo Alarcón a la mansión. Una nueva fase estaba a punto de comenzar en la casona de los Alarcón, una fase de sanación, verdad y reconocimiento del valor de aquellos que, durante tanto tiempo, permanecieron en las sombras. El reencuentro entre Eduardo y su madre fue emocionante. Al entrar en la biblioteca y ver a doña Eulalia sentada en el sillón, visiblemente abatida pero viva, el empresario de 52 años no pudo contener las lágrimas. Corrió hacia ella y la abrazó delicadamente como si temiera que pudiera romperse. «Mamá, perdóname. No lo sabía. No lo imaginaba». Doña Eulalia acarició el cabello canoso de su hijo con ternura. «No es tu culpa, hijo mío. Marta lo planeó todo al detalle. Usó tus viajes, tu confianza en ella». Eduardo se apartó ligeramente para mirar el rostro de su madre. Las marcas del sufrimiento eran evidentes. Los ojos hundidos, la palidez, la extrema delgadez. Sintió una oleada de rabia crecer en su interior. Va a pagar por esto. «Te juro que lo hará. La justicia ya se está haciendo», respondió doña Eulalia con serenidad. «Pero ahora necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa, mamá. Zoraida, ella me ha salvado la vida. Quiero que vuelva, no como empleada, sino como parte de la familia». Eduardo sonrió entre lágrimas. «Ya me he encargado de eso. He mandado un coche a buscarla al hotel. Nunca más tendrá que preocuparse por nada en la vida». En ese momento, una ambulancia llegó a la mansión. Los sanitarios entraron con una camilla, pero doña Eulalia insistió en caminar hasta la ambulancia con la ayuda de su hijo y de Antonio. Su dignidad, aunque sacudida por las semanas de confinamiento, permanecía intacta. «Voy contigo al hospital», dijo Eduardo, sosteniendo la mano de su madre mientras los sanitarios la acomodaban en la ambulancia. «No, hijo mío, ve a buscar a Zoraida. Debe de estar angustiada en el hotel, sin saber lo que ha pasado. Yo estaré bien». A regañadientes, Eduardo aceptó. Antes de que la ambulancia partiera, se inclinó y besó la frente de su madre. «Estaré allí enseguida con Zoraida. Te lo prometo». En el parador de la granja, Zoraida esperaba ansiosamente. Desde que había llamado a Eduardo, no había tenido más noticias. Había intentado contactar con Antonio, pero el móvil del jardinero estaba fuera de cobertura. Las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa. Cuando el recepcionista le informó de que un hombre preguntaba por ella en el vestíbulo, su corazón se aceleró. Al ver a Eduardo Alarcón caminando en su dirección, con una expresión que mezclaba gratitud y emoción, supo de inmediato que todo había salido bien. «Señor Eduardo». Su madre está de camino al hospital. «Gracias a ti, Zoraida». Antes de que ella pudiera decir nada, Eduardo la sorprendió con un fuerte abrazo. Un gesto que jamás habría imaginado recibir de su jefe, siempre tan formal y distante. «Has salvado la vida de mi madre. ¿Cómo puedo agradecértelo?» Zoraida, poco acostumbrada a ser el centro de atención, sintió que se sonrojaba. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría, señor». «No, Zoraida. Hiciste lo que solo alguien con tu carácter y coraje haría. Y ahora ven. Mi madre me ha pedido que te lleve directamente al hospital». Durante el trayecto hasta el Hospital General de Segovia, el mejor equipado de la provincia, Eduardo le contó a Zoraida cómo encontraron a doña Eulalia en la biblioteca, gracias al plan de ella y de Antonio, cómo Marta y Rafael fueron llevados por la policía y cómo su madre, incluso debilitada,
había mantenido la dignidad y la fuerza de espíritu. Mamá quiere que vuelvas a casa, no como ama de llaves, sino como su compañera. Y yo quiero ofrecerte un nuevo comienzo, Zoraida. Una habitación adecuada, un salario justo, vacaciones pagadas, seguro médico, todo lo que te mereces y nunca has recibido en todos estos años. Zoraida sintió una profunda emoción apoderarse de su pecho. Durante casi 2 décadas, había servido a aquella familia con dedicación, a menudo siendo tratada como invisible, especialmente por Marta. Ahora, finalmente, era reconocida no solo como empleada, sino como alguien importante. Acepto con gratitud, señor Eduardo. Su madre es como una familia para mí. Llegaron al hospital y encontraron a doña Eulalia, ya siendo atendida por un equipo médico. El diagnóstico inicial confirmó lo que ya sospechaban: deshidratación severa, desnutrición, anemia y un principio de neumonía debido a la humedad de la habitación donde había estado confinada. Los médicos aseguraron, sin embargo, que con los cuidados adecuados se recuperaría por completo. En las semanas que siguieron, la casona de los Alarcón pasó por una transformación no solo física, sino también emocional. Eduardo, profundamente afectado por lo sucedido, reconsideró sus prioridades, redujo sus viajes de negocios, delegó más responsabilidades en los directores de sus empresas y comenzó a dedicar más tiempo a su madre y a la reorganización de la casa. El proceso de divorcio de Marta se inició de inmediato. La investigación policial reveló que ella había planeado el confinamiento de doña Eulalia durante meses, incluyendo la contratación estratégica de Rafael, que no era enfermero, sino un exguarda de seguridad con deudas de juego que lo hacían vulnerable a la manipulación. El objetivo era declarar a doña Eulalia mentalmente incapaz o, eventualmente, simular una desaparición, dándola por fallecida después de un tiempo. Todo para asumir el control de las propiedades de la familia, que estaban en gran parte a nombre de la matriarca. La biblioteca, el lugar que había desencadenado toda la historia, fue completamente reformada. El pasadizo secreto y el compartimento donde doña Eulalia había estado encerrada se transformaron en una amplia sala de estar, con grandes ventanales que dejaban entrar abundante luz solar. Eduardo se aseguró de llamar al mejor arquitecto de interiores de Segovia para el proyecto, siguiendo las preferencias de su madre. Zoraida, como se le había prometido, recibió un nuevo estatus en la casa. Su antigua habitación en la parte trasera fue convertida en un almacén, y ella pasó a ocupar una cómoda suite cerca de la habitación de doña Eulalia. Su papel evolucionó de ama de llaves a dama de compañía, y lo más importante, amiga y confidente de la matriarca. Una tarde soleada de septiembre, 4 meses después del rescate, doña Eulalia estaba sentada en su nueva sala de estar, observando el jardín a través de los amplios ventanales. Recuperada físicamente, había recuperado peso, color y vitalidad. Zoraida entró trayendo una bandeja con té y las galletas de canela que tanto le gustaban a la anciana. ¿Cómo se encuentra hoy, doña Eulalia? La matriarca sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos. Mejor de lo que he estado en años, querida. Sabes, a veces pienso que necesité pasar por aquella pesadilla para finalmente ver quién se preocupa de verdad por mí. Zoraida puso la bandeja sobre la mesa y se sentó junto a la anciana. Usted no se merecía nada de aquello. Quizás no, pero mira lo que hemos ganado después. Mi hijo más presente, tú siendo finalmente reconocida, esta casa volviendo a tener vida. Era verdad. En los últimos meses, la mansión que antes parecía un elegante mausoleo bajo el frío mando de Marta se había transformado. Además de Zoraida, Eduardo había invitado a Antonio, el jardinero, a vivir en una casa renovada en la parte trasera de la propiedad. Y más recientemente, la hermana menor de Zoraida, Josefa, viuda con 2 hijos adolescentes, también se había mudado a la mansión, ocupando otra habitación en el ala familiar. Los chicos trajeron nueva vida a la antigua casona. Pedro, de 15 años, y Luisa, de 13, llenaban los pasillos con risas y energía joven. Doña Eulalia, que nunca había tenido nietos, encontró en los sobrinos de Zoraida la alegría que siempre había deseado. Doña Eulalia, comenzó Zoraida vacilante, tengo algo que contarle.
¿Qué es, querida? El comisario Ramírez ha llamado esta mañana. El juicio de la señora Marta y Rafael ha sido fijado para finales de mes. La anciana suspiró profundamente. Era de esperar. ¿Lo sabe, Eduardo? Sí, hablé con él antes. Dijo que hablaría con usted sobre esto más tarde. Doña Eulalia hizo un gesto de desdén con la mano. No quiero que mi hijo se preocupe más de lo que ya lo está. Este caso ya ha causado demasiado sufrimiento. Tendrá que testificar. Y lo haré con la cabeza bien alta. No por venganza, Zoraida, sino por justicia, para que ninguna otra anciana pase por lo que yo pasé. En ese momento, Eduardo entró en la sala acompañado por Pedro y Luisa, que llevaban paquetes de colores. «Mamá, mira lo que los chicos han preparado para ti». Los jóvenes se acercaron tímidamente, extendiendo los regalos. Luisa, la más desenvuelta, explicó: «Es un álbum de fotos, doña Eulalia, con todas las fotos antiguas que encontramos en la casa. Y también hemos puesto algunas nuevas, de usted con nosotros». Doña Eulalia abrió el álbum encuadernado en cuero rojo y sintió que se le humedecían los ojos. Allí estaban fotografías de su juventud, de su boda, del nacimiento de Eduardo. Momentos felices de una vida larga y rica en experiencias, y en las últimas páginas fotos recientes. Ella en el jardín con Antonio, enseñando a Luisa a bordar, viendo un partido de fútbol con Pedro, celebrando su 85 cumpleaños con la nueva familia extendida. «Es maravilloso, chicos. Gracias». Pedro, más reservado, ofreció su regalo. Un cuadro pintado por él mismo, que retrataba la mansión de los Alarcón bañada por el sol de la tarde, con todos los nuevos residentes reunidos en el jardín. Doña Eulalia, es para que recuerde que nunca más va a estar sola. La anciana no pudo contener las lágrimas esta vez. Extendió los brazos y abrazó a los dos jóvenes. «Sois lo mejor que le ha pasado a esta casa en mucho tiempo». Eduardo observaba la escena con emoción. En pocos meses, su vida había sido completamente transformada. El matrimonio infeliz, las ausencias prolongadas, la frialdad que se había instalado en su familia, todo eso había quedado atrás. En su lugar, surgía una nueva configuración familiar, basada no en lazos de sangre o convenciones sociales, sino en un afecto y una lealtad genuinos. Zoraida, la llamó. «Se me olvidaba decírtelo. Tu transferencia al banco se ha completado hoy. A partir de ahora, tienes acceso a la cuenta que abría tu nombre, con la cantidad que hablamos». Zoraida se sonrojó de nuevo. Aún no estaba acostumbrada a ser tratada con tanta consideración. «Señor Eduardo, es mucha generosidad». «Es solo justicia, Zoraida. Y, por favor, ya te he pedido que me llames solo Eduardo». Doña Eulalia sonrió observando la interacción. Había notado en las últimas semanas la forma en que su hijo miraba a Zoraida, no como un jefe a una empleada, sino como un hombre a una mujer. El ama de llaves, a sus 53 años, conservaba una belleza natural que florecía ahora que estaba siendo bien cuidada y valorada. Y Eduardo, a sus 52, finalmente libre de un matrimonio tóxico, parecía redescubrir sentimientos que llevaban mucho tiempo dormidos. «Chicos», llamó doña Eulalia, «¿por qué no vais a enseñarle a Antonio el nuevo juego que os ha comprado Eduardo? Estoy segura de que le encantará aprender». Entendiendo el mensaje, los jóvenes salieron de la sala dejando a los tres adultos a solas. Doña Eulalia miró directamente a su hijo y a Zoraida. «Vosotros dos necesitáis hablar más, sin la presencia de una vieja entrometida como yo». Eduardo y Zoraida intercambiaron miradas avergonzadas, como adolescentes sorprendidos infraganti. Doña Eulalia se rió una risa agradable y genuina. «Ah, no pongáis esas caras. ¿Creéis que no me doy cuenta de lo que está pasando aquí? Soy vieja, no ciega». «Mamá», se protestó Eduardo, rojo como un tomate. «Doña Eulalia, por favor». Intentó intervenir Zoraida, igualmente abochornada. La matriarca se levantó con una agilidad sorprendente para alguien que, pocos meses antes, apenas podía mantenerse en pie. «Voy a dejaros a solas. Necesito ver cómo están mis rosas. Antonio me prometió que estarían floreciendo esta semana». Con una sonrisa pícara salió de la sala, dejando a Eduardo y Zoraida en un silencio cargado de posibilidades. Por la ventana, la vieron caminar por el jardín apoyada en un bastón, pero con pasos firmes y decididos.
A lo lejos, Pedro y Luisa corrieron a ayudarla, uno a cada lado formando una imagen de pura ternura. «Tiene razón, ¿sabes?», ya dijo Eduardo finalmente. «Realmente necesitamos hablar más». Zoraida asintió sintiendo que su corazón se aceleraba. Un nuevo viaje estaba apenas comenzando. Un viaje que ninguno de los dos podría haber previsto hacía pocos meses, pero que ahora parecía tan natural como el sol que bañaba la mansión de los Alarcón aquella tarde perfecta de septiembre. Los juzgados de Segovia estaban abarrotados aquella mañana de octubre. El juicio de Marta Alarcón y Rafael Méndez había atraído la atención de toda la ciudad. No todos los días miembros de la alta sociedad segoviana se veían envueltos en un caso tan impactante. Doña Eulalia entró en el tribunal apoyada en su hijo Eduardo por un lado y en Zoraida por el otro. Caminaba despacio, pero con la cabeza bien alta. Vestía un elegante y discreto conjunto azul marino, el pelo blanco impecablemente recogido en un moño. A pesar de su avanzada edad y del trauma sufrido, irradiaba una dignidad impresionante. Las semanas de preparación para este momento habían sido intensas. El fiscal, el doctor Carlos Mendoza, había reunido pruebas contundentes: el testimonio de Zoraida, las grabaciones hechas por Antonio, los informes médicos que documentaban el estado de doña Eulalia cuando fue rescatada y las confesiones de empleados de la clínica de Cercedilla, que admitieron haber sido sobornados para falsificar los registros de ingreso. Marta, sentada junto a su abogado, parecía una sombra de la mujer elegante y arrogante que había dirigido la mansión de los Alarcón. Sin acceso a sus cremas caras y tratamientos de belleza en la cárcel, su apariencia se había deteriorado. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora mostraban miedo y desesperación. Rafael, por su parte, había optado por colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Confesó su participación en el plan, detallando cómo Marta lo había reclutado, explotando sus deudas de juego y prometiéndole una generosa recompensa económica cuando el plan se completara. Cuando doña Eulalia fue llamada a declarar, un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. Con voz firme, relató su experiencia. Cómo Marta la había aislado gradualmente de amigos y familiares. Cómo una noche fue drogada con medicamentos en su té y despertó en el compartimento secreto. Las semanas de confinamiento, con poca agua, comida inadecuada y la ausencia de los cuidados médicos esenciales para una persona de su edad. Las visitas esporádicas de Marta y Rafael, siempre con amenazas veladas y promesas de que nadie la echaría de menos. La peor parte no fue el confinamiento físico, dijo mirando directamente al juez. Fue la traición, ver a mi propia nuera, a quien acogí en mi casa, planear fríamente mi sufrimiento. Fue oírle decir que mi propio hijo sería fácilmente manipulado para olvidarme. Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos actuales hacia Marta, doña Eulalia sorprendió a todos. No la odio. La rabia consume a quien la siente, no a quien la merece. Solo quiero que se haga justicia, para que otras personas mayores no sufran lo que yo sufrí, para que las familias valoren a sus mayores mientras están vivos, no solo cuando ya no están. Zoraida fue la siguiente en testificar. Con sencillez y honestidad, describió cómo descubrió el pasadizo secreto, cómo encontró a doña Eulalia y cómo planeó su rescate con la ayuda de Antonio. Su testimonio emocionó a todos en el tribunal, especialmente cuando describió el momento en que oyó la voz débil de la anciana pidiendo agua. En aquel momento, no pensé en las consecuencias para mí. No pensé que podría perder mi trabajo o mi casa. Solo pensé que alguien que siempre había sido bueno conmigo necesitaba ayuda, y que yo no podía fallarle. Eduardo, visiblemente emocionado, apretó la mano de Zoraida cuando ella regresó a su asiento. En los últimos meses, la relación entre ambos había evolucionado de jefe y empleada a algo mucho más profundo. Aún caminaban con cautela, respetando el tiempo del otro, pero era evidente para todos a su alrededor que algo especial florecía allí. Tras 3 días de testimonios y alegatos, se anunció el veredicto. Marta Alarcón fue condenada a 15 años de prisión por detención ilegal, tentativa de homicidio por omisión de socorro y malos tratos a una persona mayor. Rafael Méndez recibió una sentencia menor de 8 años,
debido a su colaboración con las investigaciones. Al salir del tribunal, la familia Alarcón fue recibida por periodistas y curiosos. Eduardo hizo una breve declaración, agradeciendo a la justicia y pidiendo respeto a la privacidad de su madre durante su proceso de recuperación. Zoraida y doña Eulalia caminaron directamente hacia el coche que los esperaba, evitando los flashes de las cámaras. De vuelta en la mansión, encontraron una pequeña celebración preparada por Josefa, Antonio y los jóvenes Pedro y Luisa. Una pancarta improvisada con las palabras «La justicia prevalece» decoraba la entrada del salón. «No sabíamos si sería apropiado celebrar», explicó Josefa, siempre práctica y directa, «pero pensamos que usted se merecía un momento de alegría después de tanta tensión». Doña Eulalia sonrió genuinamente conmovida. «Es perfectamente apropiado celebrar la justicia y celebrar esta familia que hemos construido juntos». En los días que siguieron al juicio, la vida en la mansión de los Alarcón regresó gradualmente a la normalidad. Una nueva normalidad, más cálida y auténtica que la anterior. Eduardo finalmente formalizó los nuevos arreglos. Zoraida y Josefa recibieron contratos como administradoras de la casa, con salarios justos y todos los beneficios legales. Antonio fue ascendido a encargado jefe, con 2 ayudantes para los trabajos más pesados, permitiéndole concentrarse en el jardín que tanto amaba. Una tarde particularmente agradable, 6 meses después del rescate, doña Eulalia los llamó a todos para una reunión en la sala de estar. Cuando estuvieron todos presentes, Eduardo, Zoraida, Josefa, Antonio, Pedro y Luisa, la matriarca anunció su decisión. «He hablado con mis abogados y he hecho algunos cambios en mi testamento», comenzó. «Esta casa, que casi se convierte en mi prisión, será transformada en un centro de acogida para ancianos víctimas de abandono familiar». La sorpresa fue general. Eduardo fue el primero en recuperarse del shock. «Mamá, ¿estás segura? Esta casa ha estado en la familia durante generaciones y continuará, hijo mío, pero con un propósito más noble. Parte de la propiedad se preservará para ti y tus descendientes, naturalmente, pero el resto se dedicará a ayudar a aquellos que, como yo, se han encontrado solos y vulnerables en la vejez». Zoraida, sentada junto a Eduardo, le apretó la mano en un gesto de apoyo silencioso. «Y hay más», continuó doña Eulalia con un brillo travieso en los ojos. «Zoraida, Josefa y Antonio recibirán participaciones en el Instituto Eulalia Alarcón, que se creará para administrar el centro. Vosotros 3 seréis directores junto con Eduardo». El silencio que siguió fue roto por el sollozo emocionado de Josefa. Antonio, hombre de pocas palabras, solo asintió en agradecimiento, incapaz de expresar verbalmente lo que sentía. Zoraida, por su parte, se arrodilló junto a la silla de doña Eulalia y besó sus manos arrugadas. «No tenía por qué hacer esto». «Sé que no tenía por qué. He querido hacerlo. Me habéis demostrado que la familia no es solo sangre, es lealtad, cuidado, respeto». Eduardo se acercó a su madre con los ojos húmedos. «¿Estás segura de que es esto lo que quieres?» «Absolutamente, hijo mío. Quiero que mi legado sea de transformación, no de amargura». Esa noche, después de la cena, Eduardo invitó a Zoraida a un paseo por el jardín. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo de la Sierra de Guadarrama, y el aire fresco traía el perfume de las rosas que Antonio cultivaba con tanto cariño. «Mi madre siempre ha sabido lo que quería», comentó Eduardo, «pero hoy me ha sorprendido». Zoraida sonrió observando las luces del pueblo a lo lejos. «Doña Eulalia es una mujer extraordinaria. Siempre lo ha sido, incluso en los momentos más difíciles». Eduardo se detuvo bajo un viejo mango, cuyas ramas formaban una especie de dosel natural. Tomó las manos de Zoraida entre las suyas. «¿Sabes qué más me ha sorprendido hoy? La naturalidad con la que mamá ha hablado de mis descendientes, como si supiera algo que ni yo mismo tenía el valor de admitir en voz alta». Zoraida sintió que su corazón se aceleraba. En los últimos meses, su relación con Eduardo había evolucionado a un ritmo lento y respetuoso. Conversaciones profundas, momentos compartidos, un ocasional roce de manos, pero ninguno de los dos había verbalizado lo que sentían. «¿Qué estás intentando decir, Eduardo?» Él sonrió repentinamente tímido. «Que tal vez mamá ve más allá de lo que imaginamos.
que tal vez ve un futuro donde tú y yo. Zoraida lo silenció poniendo un dedo sobre sus labios. No necesitamos definirlo ahora. Tenemos tiempo. Eduardo asintió, comprendiendo. Ambos habían salido recientemente de situaciones difíciles. El de un matrimonio tóxico. Ella de años siendo tratada como invisible. Necesitaban este tiempo para sanar, para redescubrir quiénes eran realmente antes de embarcarse en un nuevo viaje juntos. Tienes razón, como siempre, asintió Eduardo. Pero que sepas que cuando estés lista, yo estaré aquí. El momento fue interrumpido por Pedro y Luisa, que vinieron corriendo por el jardín. Tía Zoraida. Eduardo. Venid rápido. La abuela Eulalia está enseñando los álbumes de fotos antiguos y contando historias increíbles sobre la mansión. El término abuela Eulalia había surgido naturalmente entre los niños, para alegría de la anciana, que siempre había soñado con tener nietos. Zoraida y Eduardo intercambiaron una mirada cómplice antes de seguir a los jóvenes de vuelta a la casa. En la sala de estar, doña Eulalia estaba sentada en su sillón favorito, con un álbum abierto en el regazo. Antonio y Josefa estaban acomodados en el sofá cercano, escuchando atentamente las historias de la matriarca. «Ah, por fin», exclamó doña Eulalia al ver a Eduardo y Zoraida. «Venid a ver estas fotos de la inauguración de la mansión en 1912. Mi abuelo está aquí. Mirad qué porte». Mientras todos se reunían alrededor de doña Eulalia, absorbiendo las historias de un pasado rico en tradiciones y memorias, Zoraida sintió una paz profunda. Miró a su alrededor, a aquel grupo improbable que ahora formaba una familia. Josefa, su hermana, que finalmente tenía un hogar estable para criar a sus hijos. Antonio, el fiel jardinero, cuyo conocimiento y dedicación finalmente eran reconocidos. Pedro y Luisa, adolescentes llenos de sueños y energía, que traían juventud a aquella casa antigua. Eduardo, un hombre en transformación redescubriendo el significado de familia y amor, y doña Eulalia, la matriarca resiliente, que había transformado una experiencia traumática en una oportunidad para crear algo significativo. En la entrada de la sala se había colocado recientemente una pequeña placa de madera tallada. En ella se leían las palabras elegidas por doña Eulalia. Sala de la Luz, en homenaje al coraje de quien no se cayó. Era un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la lealtad pueden iluminar el camino. Afuera, la noche de la sierra abrazaba la mansión de los Alarcón con su manto estrellado. Las luces de la biblioteca, antes usadas como señal de socorro, ahora brillaban constantes y acogedoras. Una nueva era había comenzado, una era de verdad, justicia y sobre todo amor. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Zoraida, doña Eulalia y la casona de los Alarcón haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa nos recuerda que la lealtad, el coraje y la verdad pueden prevalecer incluso en los momentos más sombríos, y que la familia es mucho más que lazos de sangre. Se trata de quien permanece a nuestro lado cuando más lo necesitamos. Si esta historia ha despertado emociones en usted, no se la guarde. Deje su me gusta, suscríbase a nuestro canal y comparta en los comentarios qué momento le ha conmovido más. ¿Fue el coraje de Zoraida? ¿La resiliencia de doña Eulalia? ¿O quizás el renacimiento de la casona de los Alarcón como un lugar de luz y acogida? Para más historias que exploran las profundidades del corazón humano, las relaciones familiares y los nuevos comienzos emocionantes, acceda a nuestra lista de reproducción especial Historias de Superación. Allí encontrará otras narrativas tan cautivadoras como esta. Hasta la próxima historia, donde nuevas emociones le esperan